Alejandro siempre había sido el hombre perfecto a los ojos de todos, atractivo, inteligente, dueño de una inmensa fortuna y con un estilo de vida que muchos envidiaban. Pero detrás de su fachada impecable, guardaba un dolor profundo, un dolor que pocos conocían. La noticia llegó un día en que se sintió más vulnerable que nunca. Era estéril. La clínica más prestigiosa de la ciudad, con los doctores más preparados, había confirmado su peor temor. La oficina del médico era blanca, aséptica, casi indiferente a la tragedia personal que Alejandro estaba enfrentando. Las palabras del doctor, aunque dichas con delicadeza, resonaban como cuchillos en su mente. Alejandro, lamentablemente, sus posibilidades de tener hijos por métodos naturales son prácticamente nulas. Sintió que el aire se volvía denso, como si el oxígeno se evaporara en el momento. Esa idea, la de no poder tener un hijo propio, era como un eco constante que golpeaba su mente una y otra vez. Alejandro siempre había querido formar una familia, pero sus relaciones amorosas nunca habían durado. La mayoría de las personas a su alrededor lo querían por su dinero o por lo que podían obtener de él. Había aceptado eso hacía tiempo, pero al menos había pensado que, algún día, encontraría a alguien con quien compartir la dicha de tener un hijo. Ahora, ese sueño parecía desvanecerse. Las expectativas de su familia y el peso de su apellido eran un fardo que lo aplastaba. Venía de generaciones de hombres fuertes y exitosos, que habían dejado su legado a sus hijos. Ahora, él, el heredero de todo ese imperio, no podía dar continuidad al nombre familiar. Sus padres, aunque ya no estaban, habían dejado en él la responsabilidad de ser el siguiente en la línea. La idea de no cumplir con ese deber lo hacía sentir insuficiente, como si toda la fortuna del mundo no pudiera llenar el vacío que estaba creciendo en su pecho. Aquella noche, solo en la inmensidad de su mansión, Alejandro se permitió algo que rara vez hacía: llorar. Sentado en el sillón de cuero en su estudio, mirando a través de la ventana la ciudad iluminada, sus lágrimas cayeron sin freno. Cada luz allá afuera representaba una familia, una vida en la que él, a pesar de toda su riqueza, no podía participar plenamente. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, su dinero no podía comprar lo que más deseaba: un hijo, una extensión de sí mismo, alguien a quien amar sin condiciones. Pero Alejandro no era del tipo que se rendía fácilmente. Sabía que, aunque la noticia era devastadora, aún había alternativas. Debía buscar otra forma, una forma en la que pudiera hacer realidad ese sueño de ser padre. No importaba cuánto costara, no importaba cuán difícil fuera. Alejandro estaba dispuesto a luchar contra todo para conseguir lo que más anhelaba. Con esa resolución en su corazón, Alejandro comenzó a buscar opciones. Sabía que no sería fácil, pero el deseo de ser padre, de sostener a un hijo en sus brazos, era más fuerte que cualquier obstáculo que la vida pudiera ponerle en el camino. Esa misma noche, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, Alejandro abrió su computadora y comenzó a investigar opciones. Las palabras maternidad subrogada aparecieron una y otra vez, como una solución que antes nunca había considerado realmente. Pero ahora, se veía obligado a pensar más allá de lo convencional, a considerar cualquier alternativa que le permitiera convertirse en padre. Los sitios web de agencias internacionales y clínicas especializadas ofrecían imágenes brillantes de mujeres sonrientes, promesas de felicidad y sueños cumplidos. Pero a Alejandro no le interesaban las apariencias. Quería saber si realmente podría confiar en alguien para llevar a su hijo, alguien que lo hiciera con el cuidado y amor que él mismo le daría. Pasaron varios días antes de que se decidiera a dar el siguiente paso. Consultó con su abogado, su asistente personal, y hasta con un par de doctores que habían sido sus compañeros de universidad. Todos le aseguraron que este camino era viable, aunque complicado. Había riesgos, desafíos legales y, sobre todo, el factor humano. Pero, para Alejandro, todo eso valía la pena. El simple hecho de imaginar a un pequeño corriendo por los pasillos de su casa, llenando de vida el silencio de su mansión, lo impulsaba a seguir adelante. Un día, mientras revisaba la propuesta de una de las agencias más recomendadas de la ciudad, Alejandro sintió una sensación extraña: esperanza. Parecía una locura que,
después de todo, él pudiera tener una oportunidad real de ser padre. La agencia se encargaba de todo, desde la selección de la madre sustituta hasta las consultas médicas, asegurando que tanto la madre como el futuro bebé estuvieran siempre bien cuidados. Ellos manejaban todo con una profesionalidad que inspiraba confianza, aunque, en el fondo, Alejandro aún sentía una duda. ¿Podría una persona realmente comprometerse a tal nivel? ¿Solo por dinero? Pese a sus reservas, Alejandro decidió dar el siguiente paso. Con la ayuda de su abogado, firmó los documentos necesarios y dio inicio al proceso. Todo se movía con una frialdad burocrática que le resultaba desconcertante. Papeles, firmas, análisis médicos. Todo se sentía mecánico, distante, a pesar de que se trataba de algo tan humano, tan profundo. Pero él sabía que, de alguna manera, tendría que poner su confianza en personas que apenas conocía, con la esperanza de que al final, su sueño se hiciera realidad. Durante las semanas siguientes, la agencia le presentó varios perfiles de posibles candidatas. Alejandro se tomó el tiempo de leer cada detalle sobre ellas. No quería elegir solo a una mujer sana, quería a alguien que tuviera una historia, alguien que comprendiera el valor de lo que iba a hacer. Cada perfil contenía fotos, descripciones, historias personales, pero ninguna parecía ser la indicada. Alejandro leía con detenimiento, buscando algo que resonara con él, un indicio de que había encontrado a la persona correcta. Y fue entonces cuando vio el perfil de Natalia. La foto mostraba a una mujer con una sonrisa cálida, una mirada profunda que parecía llevar consigo una historia llena de matices. Su descripción era clara: madre soltera, en busca de estabilidad para ella y su pequeña hija. Había pasado por momentos difíciles, pero estaba dispuesta a ayudar a alguien que quisiera tener una familia, mientras aseguraba un futuro mejor para la suya. Alejandro sintió una conexión inexplicable con esas palabras, como si Natalia fuera la respuesta a sus plegarias. Alejandro decidió que quería conocerla. Alejandro solicitó una reunión con Natalia a través de la agencia. Quería verla en persona, escuchar su voz, conocer más allá del perfil escrito. La reunión fue programada en una pequeña sala de conferencias de la agencia, un lugar diseñado para que tanto el futuro padre como la madre sustituta se sintieran cómodos. Alejandro llegó puntual, con una mezcla de nerviosismo y determinación que trataba de ocultar bajo su acostumbrada compostura. Cuando Natalia entró a la sala, Alejandro la observó detenidamente. Ella era tal como la foto mostraba. Tenía una sonrisa cálida y una mirada que destilaba una mezcla de ternura y fortaleza. No parecía intimidada por la situación ni por la presencia de Alejandro, que sabía que a veces podía imponer sin querer. Al contrario, Natalia se veía segura, aunque con una leve vulnerabilidad que, en el fondo, la hacía parecer aún más genuina. «Es un placer conocerte, Natalia», dijo Alejandro, extendiendo la mano mientras le ofrecía una sonrisa sincera. Natalia correspondió al saludo, y en su apretón de manos Alejandro sintió algo diferente, como si hubiera algo más allá de un simple acuerdo comercial. «Gracias por darme esta oportunidad», respondió ella, con una voz serena que llevaba consigo un trasfondo de experiencias vividas. Desde el primer momento, hubo algo en la forma en que ella lo miraba, como si estuviera viendo a alguien más allá del hombre rico y poderoso que todos veían. La conversación comenzó de manera formal, con preguntas básicas sobre el proceso, sobre cómo Natalia se sentía respecto a la maternidad subrogada. Ella hablaba con naturalidad, explicando cómo había tomado la decisión por el bienestar de su hija, cómo creía que esta era una manera de asegurarle un futuro mejor. Pero a medida que la charla avanzaba, los temas se volvieron más personales. Alejandro quería saber más sobre sus motivos, sobre sus sueños y esperanzas. Quería estar seguro de que Natalia comprendía realmente el peso de lo que estaban a punto de hacer juntos. Mientras ella contaba sobre su vida, sobre cómo había crecido en un pequeño pueblo y cómo se había mudado a la ciudad buscando una vida mejor para su hija, Alejandro sintió que cada palabra de ella lo tocaba de una manera inesperada. Había algo en Natalia, algo en su forma de ver la vida, que le recordaba lo que era la resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de las dificultades. Natalia, por su parte, también observaba a Alejandro,
Al principio, había pensado que sería como cualquier otro millonario, distante, enfocado solo en sí mismo, pero la manera en que Alejandro la escuchaba, con una atención casi devota, la hizo reconsiderar esa primera impresión. Parecía realmente interesado en conocerla, en entender quién era ella más allá de contrato. Eso le causaba una mezcla de sentimientos encontrados, algo que la hizo bajar la guardia un poco más de lo que esperaba. Al final de la reunión, Alejandro supo que había encontrado a la persona correcta. Natalia no solo era alguien que cumplía con todos los requisitos de salud y estabilidad, era alguien con quien él sentía una conexión, alguien que entendía el valor de lo que estaban a punto de hacer. «Quiero que seas tú», le dijo, con una mirada firme y a la vez llena de esperanza. Natalia sonrió, aceptando con un leve asentimiento de cabeza, aunque por dentro no podía evitar sentir una pequeña punzada de incertidumbre. Aceptar significaba más que solo llevar a un niño en su vientre. Significaba involucrarse en la vida de este hombre, de una manera que nunca había imaginado. Mientras Alejandro se despedía, agradeciéndole por todo, Natalia lo miró a los ojos y le dijo, con voz sincera, «Espero que podamos lograr juntos lo que ambos soñamos». Y, en ese momento, las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. El contrato fue formalizado y todas las cuestiones legales fueron revisadas una y otra vez. Alejandro quería asegurarse de que Natalia estuviera cómoda con cada aspecto del acuerdo. Se ocupó personalmente de que nada faltara. Ella tendría acceso a la mejor atención médica, una casa donde podría quedarse durante el embarazo, e incluso un coche para que se moviera con libertad. Natalia lo aceptaba todo con agradecimiento, aunque con una reserva en el corazón que no terminaba de desaparecer. A medida que el proceso avanzaba, la relación entre ambos comenzó a transformarse. Alejandro, que siempre había sido conocido por su frialdad y enfoque inquebrantable en los negocios, empezó a mostrar un lado más humano. Llamaba a Natalia casi todos los días, no solo para asegurarse de que todo estaba bien, sino también para saber cómo se sentía, para escuchar su voz y compartir pequeños detalles de su día. Se había vuelto una rutina para ambos, algo que rompía la monotonía de los días y que, sin querer, los acercaba cada vez más. Por su parte, Natalia intentaba mantener claro en su mente que esto era un acuerdo, nada más. Sin embargo, era difícil no sentirse conmovida por la manera en que Alejandro se estaba involucrando. Se había preocupado por conocer a su hija, Camila, llevándole juguetes y libros, y siempre tenía una sonrisa sincera para ella. Natalia veía cómo Camila empezaba a encariñarse con Alejandro, y eso, en lugar de tranquilizarla, la hacía sentir un nudo en el estómago. Después de todo, ella no estaba allí solo para ser la madre sustituta. Su propósito iba mucho más allá, y cada vez que veía a Alejandro actuar con tanta bondad, la duda y la culpa comenzaban a carcomerla. Un día, mientras estaban en una consulta de rutina con el doctor, Alejandro le pidió a Natalia que fueran a cenar después de la cita. «Me gustaría que pudiéramos relajarnos un poco, fuera de todo esto. Sé que el proceso puede ser agotador, y creo que mereces un buen descanso», dijo, con una sonrisa que Natalia no pudo rechazar. Así que, después de la consulta, fueron a un pequeño restaurante que Alejandro había reservado especialmente para ellos. Durante la cena, la conversación se desvió hacia cosas personales. Alejandro habló sobre sus padres, sobre lo difícil que había sido crecer bajo la sombra de las expectativas familiares. Natalia escuchaba atentamente, sintiendo que, poco a poco, Alejandro iba quitándose la armadura con la que se había cubierto toda su vida. Cuando le preguntó por su familia, ella dudó un momento, pero decidió ser honesta. Le habló de cómo había sido criada por su abuela, de cómo su madre había fallecido cuando era pequeña y de cómo nunca había conocido a su padre. Alejandro la escuchó con una mirada de comprensión, sin interrumpirla, simplemente estando allí, presente. Cuando terminaron de cenar, Alejandro la acompañó hasta la puerta de su casa. Antes de despedirse, la miró fijamente y, por un momento, Natalia sintió que Alejandro veía más allá de sus palabras, que podía ver sus miedos y la carga que llevaba. «Natalia», dijo suavemente, «quiero que sepas que no solo eres importante porque estás haciendo posible este sueño para mí.
Me importas como persona, y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, yo estaré aquí. Esa noche, mientras se despedían y Alejandro se iba, Natalia se quedó en la puerta, observando cómo el coche desaparecía en la distancia. La culpa volvió a pesarle en el pecho. Ella sabía que lo que estaba haciendo no era solo por la promesa de un futuro mejor para Camila. Había algo más, algo que no podía confesarle a Alejandro, algo que la había impulsado a aceptar este acuerdo desde el principio: la venganza. Natalia apretó los puños, intentando recordar por qué estaba allí realmente, intentando convencerse de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Pero cada vez era más difícil mantener claro ese propósito cuando veía a Alejandro no como el hombre responsable de las desgracias de su familia, sino como alguien que también había sufrido, que también merecía felicidad. La confusión empezaba a instalarse en su corazón, y Natalia sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse. El contrato fue finalmente firmado y todo comenzó a moverse con rapidez. Alejandro había ofrecido una suma considerable de dinero por el acuerdo, y aunque Natalia había aceptado sin mostrar mucha emoción, sabía que esa cantidad cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, el dinero nunca había sido el verdadero motor para ella. Era la posibilidad de una vida mejor para Camila, lejos de las dificultades que había enfrentado en el pasado. Aún así, no podía negar la otra razón oculta que la había llevado a aceptar. Alejandro se mostró más atento a partir de ese momento, como si quisiera asegurarse de que Natalia nunca dudara de su compromiso. Él estaba ahí en cada consulta médica, en cada llamada de seguimiento. Incluso organizó una visita al especialista más reconocido en el campo, asegurándose de que Natalia tuviera el mejor cuidado posible. Los términos del acuerdo incluían no solo cubrir todos los gastos médicos, sino también proporcionarle una mensualidad para sus necesidades, además de un gran pago al final del proceso. Alejandro insistió en que ella y Camila se mudaran a una casa cercana a su mansión para poder estar siempre disponibles, algo que Natalia aceptó con una sonrisa tensa. Natalia no podía evitar sentirse atrapada entre dos mundos. La vida con Alejandro, llena de comodidades y lujo, era algo que jamás había imaginado para ella y su hija. Las visitas de Alejandro se hicieron más frecuentes. A menudo aparecía con regalos para Camila, juguetes o libros que la hacían sonreír. Alejandro empezaba a tratar a la niña como si fuera parte de su familia, y Natalia veía como su hija se apegaba cada vez más a él. Pero, a pesar de las atenciones y la aparente tranquilidad, el peso de la verdad nunca la abandonaba. Una tarde, mientras Alejandro los visitaba, Camila se acercó a él con uno de sus dibujos. Era un dibujo simple, hecho con crayones, mostrando a una familia, Camila, Natalia, y al lado de ellas, Alejandro. «Mira, tío Alejandro, es nuestra familia», dijo la pequeña con una sonrisa inocente. Alejandro se agachó para ver mejor el dibujo, y Natalia notó la expresión en su rostro. Era una mezcla de sorpresa y emoción, algo que a ella le resultaba difícil de manejar. Se sintió profundamente conmovida y, al mismo tiempo, aterrorizada por lo que todo esto podría significar. Alejandro tomó a Camila en sus brazos y la abrazó con cariño. «Es un dibujo precioso, pequeña. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes», dijo, y luego miró a Natalia, quien estaba de pie a un lado, tratando de ocultar la confusión en su rostro. En ese momento, Natalia sintió que todo se volvía más complicado. Su hija estaba empezando a ver a Alejandro como una figura paterna, y aunque eso era lo que la parte de ella que anhelaba estabilidad quería para Camila, la parte que había llegado allí buscando venganza se sentía traicionada por sus propios sentimientos. Más tarde, después de que Camila se durmiera, Alejandro y Natalia se quedaron en la sala, en silencio por un momento. Él finalmente habló, rompiendo la tensión que se había acumulado. «Natalia, quiero que sepas que esto ya no es solo un contrato para mí. Sé que todo comenzó de una forma más práctica, pero tú y Camila han empezado a significar mucho para mí. Y sé que esto puede ser complicado, pero quiero ser parte de sus vidas, si ustedes me dejan». Las palabras de Alejandro resonaron en Natalia de una forma que no había anticipado. Sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Esto no solo era un acuerdo, una transacción para Alejandro.
Natalia se dio cuenta de que él estaba abriendo su corazón, y eso lo hacía todo más difícil para ella. Su plan de venganza, la razón por la cual se había involucrado en todo esto, empezaba a parecer algo oscuro y cruel comparado con la realidad de lo que estaba frente a ella, un hombre que realmente quería formar una familia, que se estaba permitiendo ser vulnerable por primera vez. Yo no sé qué decir, Alejandro, respondió ella con la voz entrecortada. Esto ha sido muy diferente a lo que imaginé. Es complicado. Hay tantas cosas que no sabes de mí. Alejandro la miró con comprensión y suavidad. No tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ustedes y que todo lo que deseo es que se sientan bien, seguras y felices. Natalia asintió, y aunque sus ojos se llenaron de lágrimas, no pudo evitar sentir algo cálido dentro de ella. Todo lo que estaba pasando la hacía sentirse más perdida, pero también había una parte que le susurraba que tal vez merecía dejar de lado el odio, que tal vez ella y las siguientes semanas se convirtieron en un vaivén emocional para Natalia. Por un lado, los días parecían llenos de una paz que no había conocido en mucho tiempo. La casa en la que vivían era hermosa, con un jardín donde Camila podía correr y jugar sin preocupaciones. Alejandro se aseguraba de visitarlas con frecuencia, siempre trayendo algún detalle, algo para hacerla sonreír. Natalia podía ver en los ojos de su hija una felicidad sincera cada vez que Alejandro aparecía, y eso comenzaba a desmoronar las barreras que había construido alrededor de su corazón. Pero, por otro lado, la realidad de su propósito inicial seguía latente. Natalia había llegado allí con la firme intención de vengar a su familia, de hacer pagar a Alejandro por lo que ella creía que había sido su culpa, la ruina y muerte de su padre. Había visto cómo los negocios del imperio de Alejandro habían aplastado pequeñas empresas, incluyendo la de su familia, dejándolo sin nada. Esa era la razón por la que había aceptado convertirse en la madre sustituta. Era la única manera de acercarse lo suficiente para hacerle daño, de alguna manera, y devolverle dolor que ella había sentido. Una tarde, mientras Alejandro estaba con ellas en el jardín, Camila se le acercó con un ramo de flores silvestres que había recogido. Él se agachó para recibirlas y luego la levantó, haciendo que la niña riera con alegría. Natalia los observaba desde la terraza, sintiendo un peso enorme en el pecho. Era imposible no ver el amor genuino en los ojos de Alejandro cada vez que miraba a Camila o cuando sus ojos se encontraban con los suyos. Todo se estaba volviendo un laberinto sin salida, lleno de emociones que no había planeado. Esa noche, cuando Camila ya estaba dormida, Alejandro y Natalia se quedaron conversando en la sala. Él se había vuelto más abierto con ella, compartiendo historias de su pasado que pocas personas conocían. Alejandro hablaba de sus padres, de cómo había crecido con la presión constante de cumplir con las expectativas que la fortuna de su familia implicaba. Contó cómo había tenido que sacrificar muchas cosas, incluida la posibilidad de amar libremente, porque siempre había tenido miedo de ser utilizado por su dinero. Natalia escuchaba con atención, y algo en su interior comenzó a tambalearse. Siempre pensé que el amor verdadero no era algo que pudiera permitirme, confesó Alejandro, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Pero conocerte a ti y a Camila ha cambiado mi forma de ver las cosas. Me he dado cuenta de que hay personas que valen la pena, que pueden ser sinceras, y yo quiero ser digno de eso. Las palabras de Alejandro resonaban como un eco en la mente de Natalia. Sabía que había llegado el momento en que debía decidir qué camino tomar. Podía seguir adelante con su plan de venganza, buscar la manera de herir a Alejandro y hacer que sintiera el mismo dolor que ella había sentido. Pero cada vez que lo veía con Camila, cada vez que él le hablaba con ese tono tan honesto, todo su propósito parecía perder sentido. Alejandro se giró hacia ella, y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de silencio, uno de esos silencios llenos de significado, en los que parecía que todo estaba dicho sin necesidad de palabras. Natalia quería decirle la verdad, confesarle lo que la había llevado allí, pero tenía miedo de perderlo todo. Miedo de perder la estabilidad que había logrado para su hija, miedo de perder a Alejandro y la posibilidad de algo más que empezaba a vislumbrar en sus vidas. Natalia, dijo Alejandro, rompiendo el silencio con voz suave, quiero que sepas que puedes confiar en mí.
Sea lo que sea que te preocupe, yo estoy aquí. No hay nada que no podamos enfrentar juntos. Las lágrimas amenazaron con caer de los ojos de Natalia. Sentía que estaba en el borde de un precipicio, y que cualquier decisión que tomara cambiaría sus vidas para siempre. Decidió, por ahora, no decir nada. Solo asintió y tomó la mano de Alejandro, apretándola con fuerza. En ese apretón, trató de transmitir toda la complejidad de sus sentimientos, el agradecimiento, la duda, el miedo y, tal vez, algo que se parecía mucho al amor. Alejandro la miró y, sin decir más, se acercó y la abrazó con ternura. Natalia cerró los ojos, permitiéndose por un instante olvidar todo lo demás. Permitió que su corazón sintiera el calor de ese momento, la esperanza de que tal vez podría haber algo más allá del dolor y la venganza. Pero aún no estaba lista para abandonar su plan, no completamente, no cuando el recuerdo de su padre seguía tan presente en su memoria. En ese abrazo, Natalia supo que su camino estaba dividiéndose en dos, y que pronto tendría que tomar una decisión definitiva. Por ahora, se permitió simplemente estar allí. Con el pasar de los meses, la conexión entre Alejandro y Natalia fue volviéndose más profunda y natural. La rutina que habían creado juntos, las visitas de Alejandro y el apoyo constante que ofrecía, empezaron a hacer que se sintiera como una verdadera familia. A pesar de todo, Natalia trataba de mantener su propósito original en su mente, pero se hacía cada vez más difícil. La realidad es que había empezado a sentir algo real por Alejandro, algo que iba más allá de la admiración o la gratitud. El hombre que había creído frío y calculador ahora se mostraba como alguien vulnerable, dispuesto a todo por ellas. Un día, Alejandro organizó una sorpresa para Natalia y Camila. Las llevó a una casa de campo que tenía en las afueras de la ciudad, un lugar que él describía como su refugio personal. Era un lugar lleno de paz, rodeado de árboles y con un aire fresco que Natalia no había sentido en mucho tiempo. Alejandro quería mostrarles lo que significaba para poder compartir algo tan íntimo, un lugar al que iba cuando el peso del mundo lo superaba. Mientras caminaban por los senderos del lugar, Camila corría de un lado a otro, explorando cada rincón, riendo feliz. Alejandro y Natalia la seguían, y en un momento, Alejandro se quedó al lado de Natalia, mirándola con una sonrisa. «Nunca pensé que ese lugar pudiera sentirse tan lleno de vida», dijo con voz baja, como si quisiera asegurarse de que solo ella lo escuchara. Natalia lo miró de reojo, y sus corazones parecían latir al unísono, compartiendo un momento que no necesitaba palabras. En ese instante, ella sintió que todo lo que había planeado se derrumbaba lentamente, como un castillo de arena que no podía resistir la fuerza de las olas de su presente. Alejandro, con cada gesto, con cada palabra de afecto para ella y su hija, estaba mostrando ser una persona completamente diferente a la que Natalia había pintado en su mente durante tanto tiempo. Después de la caminata, se sentaron los tres en una manta de picnic que Alejandro había preparado. Compartieron comida, rieron, y Camila se acurrucó en el regazo de Alejandro mientras se le contaba una historia sobre su infancia, sobre cómo solía visitar esa misma casa con sus padres cuando era pequeño. Natalia observaba la escena, y cada vez era más difícil negar la verdad. Ella no solo estaba encariñándose con Alejandro, sino que también estaba empezando a verlo como alguien a quien podía amar. Más tarde, cuando Camila se quedó dormida después de un largo día de juegos y risas, Alejandro y Natalia se quedaron en silencio, contemplando el atardecer. La luz dorada bañaba el campo, creando una atmósfera cálida y serena. Alejandro rompió el silencio, sin mirarla directamente. «He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha sucedido desde que te conocí», dijo con voz serena. «Nunca imaginé que este proceso me traería algo tan importante. No solo un hijo, sino también a alguien que significa tanto para mí». Natalia sintió su corazón acelerarse, y sin poder evitarlo, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Sabía que había llegado a un punto crucial. Alejandro estaba abriendo su corazón, y ella también quería hacerlo. Pero el peso de su propósito inicial aún estaba allí, recordándole lo que había venido a hacer. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Alejandro,
notando su lucha interna, tomó su mano suavemente. No tienes que decir nada si no estás lista, Natalia. Solo quería que supieras lo que siento. Todo esto ha sido más de lo que jamás podría haber imaginado. Natalia apretó su mano, cerrando los ojos para contener las lágrimas. Sentía que su corazón estaba dividido en dos direcciones opuestas. Una parte quería abrazar esa posibilidad de amor y de familia, mientras que la otra le recordaba la promesa que se había hecho a sí misma y a la memoria de su padre. Alejandro era el responsable, pensaba, de las desgracias de su familia, pero al verlo ahí, sincero y vulnerable, la verdad se tornaba más borrosa. «Eres un buen hombre, Alejandro», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Nunca imaginé que todo esto terminaría significando tanto para mí también». Sus palabras eran verdad, pero Natalia sabía que aún no había podido decir todo lo que necesitaba. Las sombras de su pasado seguían ahí, amenazando con destrozar todo lo bueno que había construido con Alejandro y Camila. En ese momento, Alejandro se inclinó y, lentamente, rozó sus labios contra los de ella. Fue un beso suave, lleno de cuidado, casi una pregunta sin palabras. Natalia cerró los ojos, dejándose llevar por el momento. Era como si, por un breve instante, todas las dudas se disiparan, como si el mundo pudiera ser un lugar donde la felicidad y la redención fueran posibles. Pero cuando el beso terminó, la realidad volvió a caer sobre ella con toda su fuerza. Natalia se apartó suavemente, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. «Alejandro, hay cosas que no sabes de mí, cosas que tengo que aclarar antes de que podamos seguir adelante». Alejandro la miró con preocupación, pero asintió. «Lo que sea, Natalia, estoy aquí. Nada cambiará lo que siento por ti». Natalia solo pudo asentir, aunque sabía que, eventualmente, tendría que enfrentarse a toda la verdad. Esa noche, mientras se alejaban de la casa después de aquel día en la casa de campo, Natalia no pudo sacarse de la cabeza el beso y la promesa que Alejandro había hecho. Sentía que estaba viviendo una mentira, y la culpa la estaba carcomiendo. Alejandro confiaba plenamente en ella. Estaba dispuesto a construir algo más, y ella, cada vez que veía esa luz de esperanza en sus ojos, sentía que lo estaba traicionando. Una noche, después de poner a Camila a dormir, Natalia se quedó en la sala, mirando la luna desde la ventana. Los pensamientos la asfixiaban. No podía seguir actuando como si nada. Sabía que debía enfrentar a Alejandro y contarle todo. Sabía que eso podría destruir lo que habían construido, pero también sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Alejandro merecía saberlo todo. Natalia recordaba claramente el día en que su padre había perdido la empresa familiar. Ella había sido muy joven, pero el impacto de esa pérdida la había marcado para siempre. Su padre había intentado por todos los medios mantener a flote el negocio, pero las adquisiciones implacables de grandes corporaciones como la de Alejandro habían terminado por asfixiar su pequeño emprendimiento. Aquel día, su padre había llegado a casa con los hombros caídos, sin decir una palabra, y después de eso todo había sido una espiral descendente. Natalia había crecido viendo cómo el hombre fuerte y orgulloso que la había criado se iba apagando lentamente, hasta que un día, simplemente, no pudo más. Ese dolor era lo que la había llevado a aceptar el trabajo como madre sustituta. Al principio, fue una forma de acercarse al hombre que ella creía el responsable de su desgracia, para encontrar la manera de hacerle pagar. Pero ahora, conocer al verdadero Alejandro había hecho tambalear todos sus fundamentos. Él no era el villano que había imaginado. Era un hombre con sus propias heridas, que estaba tratando de ser mejor y de encontrar algo de amor y redención. Finalmente, un día, Natalia decidió que no podía esperar más. Llamó a Alejandro y le pidió que la visitara en la casa. Alejandro llegó preocupado, pues podía escuchar la seriedad en la voz de Natalia durante la llamada. Cuando entró, Natalia ya lo estaba esperando en la sala, sentada en el sofá. Alejandro se sentó frente a ella, mirándola con preocupación. «¿Qué pasa, Natalia? Pareces angustiada». Ella respiró hondo, sintiendo como el miedo se apoderaba de ella. Pero ya no podía seguir así. «Alejandro,
Hay algo que necesito contarte, algo que he estado ocultándote desde el principio. Alejandro frunció el ceño, pero asintió, dispuesto a escucharla. Natalia bajó la mirada, sin poder mirarlo a los ojos mientras hablaba. Cuando acepté convertirme en la madre sustituta, lo hice porque quería acercarme a ti por una razón personal. Mi padre perdió todo por una de las adquisiciones que tu empresa hizo. La pequeña compañía de mi familia fue absorbida y no pudimos recuperarnos. Él se quebró después de eso y nunca fue el mismo. Sus palabras salían entrecortadas y sintió las lágrimas comenzar a rodar por sus mejillas. Alejandro se quedó en silencio, claramente impactado por la confesión. Natalia continuó, sabiendo que no podía detenerse ahora. Por mucho tiempo, te culpé por todo. Pensé que eras el responsable de la ruina de mi familia y de la muerte de mi padre. Acepté ser la madre sustituta porque quería vengarme. Quería acercarme a ti para encontrar alguna forma de hacerte pagar. Pero luego te conocí realmente, y todo lo que creía saber comenzó a cambiar. Alejandro se llevó una mano al rostro, claramente afectado. Miró a Natalia con una mezcla de dolor y confusión. Natalia, yo nunca supe de eso. Nunca fue mi intención destruir la vida de nadie de esa manera. Si hubiera sabido. Su voz se quebró un poco, y por un momento el silencio entre ambos fue tan profundo que parecía llenar toda la habitación. Natalia se limpió las lágrimas, tratando de recomponerse. Lo sé, Alejandro. Ahora lo sé. He visto quién eres realmente. Y sé que no fue tu intención. Pero tenía que decírtelo. No podía seguir adelante sin ser honesta contigo. Quiero que sepas que, a pesar de cómo empezó todo esto, lo que siento ahora es real. No puedo cambiar el pasado, pero quería que supieras la verdad. Alejandro se quedó en silencio por unos momentos, tratando de procesar toda la información. Sus ojos se encontraron con los de Natalia, y ella pudo ver la tristeza y el dolor reflejados en ellos. Esto es mucho para procesar, Natalia. Saber que todo comenzó con una mentira, que todo lo que hemos construido estuvo basado en algo tan doloroso. No sé cómo sentirme al respecto. Se levantó del sofá, dando un par de pasos hacia la ventana, mirando hacia afuera. Natalia sintió que su corazón se rompía al verlo así, pero sabía que tenía que darle el espacio para entender lo que había escuchado. Alejandro respiró profundamente, girándose hacia ella después de unos segundos. Pero también sé que lo que siento por ti, lo que siento por Camila, es real. Quiero creer que podemos superar esto, que podemos encontrar una manera de seguir adelante. Pero necesito tiempo, Natalia. Necesito tiempo para comprender todo esto. Natalia asintió, aunque su corazón dolía. Lo entiendo, Alejandro. Solo quería que supieras la verdad, porque no podía seguir viviendo con esa mentira. Entiendo si necesitas tiempo, y si al final decides que no puedes perdonarme, lo aceptaré. Pero tenía que ser honesta contigo. Alejandro se acercó a ella y, con suavidad, tomó su mano. Gracias por decirme la verdad. Creo que eso es lo más difícil que podrías haber hecho. No sé qué pasará, pero sé que, de una manera u otra, quiero seguir formando parte de tu vida y de la de Camila. Solo necesito tiempo para entender cómo hacerlo. Natalia sintió un rayo de esperanza. Y aunque sabía que nada sería fácil de ahora en adelante, Alejandro dejó la casa de Natalia aquella noche con el corazón pesado y la mente llena de pensamientos conflictivos. Conducía de vuelta a su mansión en silencio, mientras las palabras de Natalia resonaban una y otra vez en su mente. No podía negar que lo que ella le había contado le había dolido profundamente. Saber que, desde el principio, había habido una intención de venganza por parte de ella, lo hacía sentir traicionado, como si todo lo que habían vivido juntos hubiera sido parte de un plan que él desconocía. Pero, al mismo tiempo, había visto la honestidad en sus ojos cuando le confesó la verdad, y sabía que el amor que habían comenzado a construir era real. Los días que siguieron fueron complicados. Alejandro evitó visitar la casa de Natalia. Necesitaba tiempo para procesar todo, para entender cómo se sentía realmente. Sentía un vacío en el pecho cada vez que pensaba en Natalia y en Camila,
y la casa se le hacía más solitaria que nunca. Su rutina se volvió mecánica, y su mente siempre volvía a las mismas preguntas. ¿Podría realmente perdonar a Natalia? ¿Podrían encontrar una forma de seguir adelante después de toda esa verdad dolorosa? Mientras tanto, Natalia también enfrentaba sus propios demonios. Sabía que el silencio de Alejandro era necesario, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Camila preguntaba constantemente por él, extrañaba las visitas de tío Alejandro, y Natalia no sabía qué decirle sin romper el pequeño corazón de su hija. Pasaban los días, y la angustia se acumulaba en su pecho. Había arriesgado todo al contarle la verdad a Alejandro, y aunque sabía que había hecho lo correcto, el miedo de perderlo definitivamente la atormentaba. Una tarde, Natalia decidió que ya no podía esperar más. Sentía que debía enfrentarlo de nuevo, hablar con él y saber si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de seguir adelante. Se armó de valor y fue a la mansión de Alejandro. Cuando llegó, el guardia la dejó entrar sin dudar, y eso le dio un pequeño rayo de esperanza. Tal vez Alejandro no la había bloqueado completamente de su vida. Alejandro la recibió en el salón. Su rostro mostraba signos de cansancio, como si el peso de las emociones de los últimos días hubiera dejado una huella profunda. Natalia se quedó de pie frente a él, sintiendo que el aire en la habitación era espeso, difícil de respirar. Alejandro, comenzó, su voz apenas un susurro. Sé que probablemente no quieres verme, pero necesitaba venir. Necesitaba saber si hay alguna manera de arreglar esto. Alejandro se quedó mirándola en silencio durante un largo momento. Luego señaló el sofá para que se sentara. Él tomó asiento frente a ella, con sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. No sé si esto puede arreglarse, Natalia, dijo finalmente, con voz seria. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Entiendo de dónde viene tu dolor, y no te culpo por haberme odiado, pero me duele pensar que todo comenzó con una mentira. Natalia bajó la mirada, sintiendo el peso de la tristeza en sus palabras. Lo sé, y lo siento de verdad, Alejandro, pero, por favor, créeme cuando digo que lo que siento ahora es real. Todo cambió cuando te conocí de verdad, cuando vi quién eras realmente. No puedo pedirte que olvides lo que hice, pero espero que puedas entender que yo también estaba rota. Alejandro suspiró. Sus ojos se suavizaron un poco al ver la sinceridad de Natalia. No puedo negar que me duele, Natalia, pero también sé que no eres la misma persona que comenzó todo esto con una intención de venganza. Y yo, no soy el mismo hombre que pensaba que todo lo podía controlar. Tú y Camila se han vuelto importantes para mí, y no quiero perder eso. Hubo un momento de silencio, y luego Alejandro continuó. Sé que necesitamos tiempo. No sé si podré confiar en ti completamente de nuevo, al menos no de inmediato, pero quiero intentarlo. Quiero que veamos si podemos superar esto juntos, porque lo que tenemos, lo que podríamos tener, vale la pena luchar por ello. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. Sintió un alivio profundo, como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros. Gracias, Alejandro. Gracias por darme una oportunidad, por no cerrarte a nosotros. Te prometo que haré todo lo posible para demostrarte que esto es real. Alejandro asintió, y aunque no había una sonrisa en su rostro, había una especie de paz en su mirada. Vamos a tomarlo un día a la vez, Natalia. Sin expectativas, sin presiones. Solo tú, yo y Camila. Quiero que intentemos ser felices, pero necesitamos ser honestos desde ahora. Natalia se acercó un poco, tomando sus manos entre las suyas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Alejandro, solo quiero una oportunidad para demostrarte que todo puede ser diferente. Alejandro la miró durante un largo momento y luego, lentamente, se inclinó hacia ella, apoyando su frente contra la de Natalia. Cerraron los ojos, compartiendo el calor de aquel momento íntimo. No era el final de sus problemas, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia la posibilidad de construir algo más, algo genuino y lleno de amor, sin mentiras ni secretos. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo.
Alejandro se dio cuenta de que, con el acuerdo de tomar las cosas día a día, Alejandro y Natalia empezaron a construir una nueva realidad. No era sencillo. Los primeros días después de aquella conversación en la mansión fueron tensos. Ambos estaban intentando entender cómo reconstruir la confianza, sabiendo que los cimientos originales habían sido sacudidos por la verdad. Sin embargo, cada uno de ellos sabía que valía la pena intentarlo. Alejandro había insistido en llevar a Natalia y Camila a una consulta médica importante relacionada con el embarazo. Era un momento crucial, la primera ecografía que podría mostrar el latido del bebé. Alejandro quería estar allí para compartir ese instante, una prueba tangible del nuevo comienzo que estaban intentando construir. Al llegar a la clínica, los nervios eran palpables. Natalia estaba sentada junto a Alejandro en la sala de espera, y aunque sus manos se rozaban de vez en cuando, ninguno sabía bien qué decir. Cuando finalmente los llamaron para entrar al consultorio, Alejandro se levantó rápidamente y ayudó a Natalia a ponerse de pie, mostrando un cuidado que no pasó desapercibido para ella. La doctora los recibió con una sonrisa cálida y los guió hasta la camilla. Natalia se recostó, y Alejandro se quedó a su lado, tomando su mano y apretándola levemente como un gesto de apoyo. Cuando la doctora comenzó el procedimiento, el sonido del latido del bebé llenó la habitación. Era un sonido rápido, fuerte, que los envolvió a ambos en una ola de emoción inesperada. Alejandro miró la pantalla con los ojos brillando, y luego se giró hacia Natalia. En ese momento, todas las dudas y el dolor parecían desvanecerse. Todo lo que importaba era ese pequeño latido, una vida que estaba creciendo, un vínculo que los unía de una manera que iba más allá de cualquier error del pasado. «Es increíble», susurró Alejandro, su voz quebrada por la emoción. Natalia asintió, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas, y Alejandro se inclinó para besar su frente con ternura. Después de la consulta, mientras caminaban hacia el coche, Camila, que había estado esperando afuera con la asistente de Alejandro, corrió hacia ellos. «¿Cómo está el bebé?», preguntó emocionada. Natalia se agachó para estar a la altura de su hija y sonrió. «Está muy bien, mi amor, muy fuerte». Alejandro se unió a ellas, y sin dudarlo, levantó a Camila en brazos. Camila lo abrazó con fuerza, y Alejandro miró a Natalia con una mezcla de amor y esperanza en sus ojos. En ese momento, Natalia supo que no importaba cuán difícil fuera el camino, había una razón muy poderosa para seguir luchando. Durante las semanas siguientes, Alejandro y Natalia comenzaron a pasar más tiempo juntos. No había promesas exageradas ni declaraciones de amor eterno, solo pequeños momentos compartidos que empezaban a tejer nuevamente la confianza entre ambos. Alejandro se aseguró de que Natalia estuviera cómoda, que no le faltara nada durante el embarazo, y se mostraba presente de una manera que iba más allá de la obligación. Una tarde, mientras estaban en la casa, Natalia preparaba la cena y Alejandro estaba en la sala jugando con Camila. Los sonidos de las risas de su hija y la voz de Alejandro resonaban por toda la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. Natalia se detuvo por un momento, observándolos desde la puerta de la cocina. Camila estaba sentada en el regazo de Alejandro, ambos coloreando un libro, y la escena parecía tan natural que por un instante Natalia casi olvidó todo el dolor que los había llevado hasta allí. En ese momento, supo que el futuro que siempre había deseado para su hija estaba frente a ella, aunque no hubiera llegado de la manera que ella había imaginado. Alejandro levantó la mirada y la vio observándolos. Sonrió, una sonrisa suave que transmitía tanto amor como gratitud, y Natalia le devolvió el gesto, sintiendo como poco a poco algo en su corazón se derretía. Esa noche, después de que Camila se durmiera, Alejandro se acercó a Natalia mientras ella terminaba de limpiar la cocina. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose a los ojos, y Alejandro finalmente habló. «Quiero que sepas que estoy aquí, no porque sienta que tengo que estar, sino porque quiero estar. Esto, lo que tenemos ahora, es lo que realmente deseo». Natalia se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas una vez más. «Gracias, Alejandro. Yo también quiero esto, y sé que no será fácil,
pero estoy dispuesta a trabajar por ello, porque tú y Camila son lo más importante para mí. Alejandro se inclinó y la besó suavemente, y Natalia sintió como todo su mundo se alineaba, aunque solo fuera por un momento. Sabía que aún había mucho que enfrentar, que el pasado no desaparecía solo por el amor que pudieran tener, pero estaba dispuesta a intentarlo, un día a la vez. A medida que las semanas avanzaban y el embarazo de Natalia progresaba, la relación entre ella y Alejandro se volvía cada vez más sólida, aunque no sin desafíos. Alejandro estaba presente en cada consulta médica, en cada noche de insomnio, y en cada momento de incertidumbre que acompañaba al embarazo. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando. Natalia sentía que, aunque estaban construyendo un futuro juntos, los fantasmas de lo que había intentado hacer seguían ahí, escondidos, y no podía evitar temer que algo pudiera surgir y arruinar lo que estaban intentando construir. Una noche, mientras Natalia se recostaba en el sofá con las piernas cansadas por el peso del embarazo, Alejandro se sentó junto a ella y comenzó a masajear sus pies suavemente. Camila ya estaba dormida, y el ambiente en la casa era tranquilo, con el suave sonido del viento soplando afuera. Alejandro, dijo Natalia después de un rato, su voz baja y llena de dudas, ¿alguna vez piensas en todo lo que pasó? ¿En lo que intenté hacer? Alejandro se detuvo un momento, luego continuó masajeando sus pies con un gesto pensativo. Sí, Natalia, a veces lo pienso. No sería honesto decir que todo se ha ido y que no me afecta. Miró hacia el suelo, como si buscara las palabras adecuadas. Pero también he aprendido que el amor no siempre es perfecto. Todos tenemos cosas en nuestro pasado de las que no estamos orgullosos, pero lo importante es lo que hacemos con eso, cómo elegimos seguir adelante. Natalia sintió un nudo en la garganta. Yo sigo sintiendo culpa por todo, Alejandro. Cada vez que te veo haciendo tanto por nosotras, no puedo evitar pensar que no te merezco. Alejandro dejó de masajear sus pies y se inclinó hacia ella, tomando su mano. Natalia, el hecho de que estés aquí, el hecho de que hayas sido honesta conmigo y que hayas estado dispuesta a cambiar todo, me demuestra lo contrario. Todos merecemos segundas oportunidades, y lo que importa para mí es lo que estamos construyendo ahora. No lo que hiciste, sino lo que decidimos hacer juntos a partir de este momento. Las lágrimas llenaron los ojos de Natalia y se deslizaron por sus mejillas. Alejandro se acercó más y la abrazó, sosteniéndola con firmeza, como si quisiera transmitirle toda la seguridad del mundo. No tienes que seguir cargando con esa culpa, Natalia. Si estoy dispuesto a perdonarte, también debes aprender a perdonarte a ti misma. Aquellas palabras resonaron profundamente en ella. Alejandro siempre había mostrado una paciencia y una comprensión que la conmovían. Natalia sabía que no podía cambiar el pasado, pero sentía que, con cada día que pasaba, estaba empezando a entender lo que realmente significaba perdonar y ser perdonada. Unos días después, Alejandro decidió sorprender a Natalia. Había notado cómo la incertidumbre aún la afectaba, como ella aún dudaba de si podría realmente dejar atrás sus intenciones iniciales. Entonces, decidió llevarla a un lugar especial. La llevó de nuevo a la casa de campo, el refugio donde habían compartido su primer momento íntimo después de la verdad. Esta vez, la casa estaba decorada con luces cálidas y en el jardín había dispuesto una mesa para dos, bajo la luz de las estrellas. Natalia se quedó sin palabras al ver la escena. Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia la mesa. Quería que esta noche fuera solo para nosotros, sin preocupaciones, sin miedo, solo tú y yo, disfrutando del momento. Se sentaron, y durante la cena, Alejandro le contó historias de su infancia, de cómo solía pasar los veranos en ese lugar, corriendo por el campo y jugando hasta el atardecer. Natalia lo escuchaba, dejando que sus palabras la envolvieran, sintiendo una calidez que no experimentaba hacía mucho tiempo. Después de la cena, se sentaron juntos en una manta en el césped, observando las estrellas. Alejandro la miró y con una sonrisa suave, le dijo, Natalia, cada vez que estamos aquí, siento que estamos dejando atrás algo malo y construyendo algo nuevo. Este lugar se ha vuelto especial para mí porque estás tú,
y porque estamos creando nuevos recuerdos. No importa lo que pasó antes, lo que importa es que estamos juntos, y quiero seguir construyendo esto contigo. Natalia lo miró a los ojos, y en ese momento supo que, a pesar de todas las dificultades, Alejandro la amaba con todo su ser, y ella también lo amaba. Yo también quiero eso, Alejandro. Quiero dejar el pasado atrás y seguir construyendo contigo. Quiero que este bebé llegue a un mundo lleno de amor, sin sombras que nos persigan. Alejandro la abrazó, y mientras se acurrucaban bajo el cielo estrellado, Natalia sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz auténtica. Sabía que no sería fácil, que aún habría desafíos por delante, pero también sabía que, con Alejandro a su lado, todo sería posible. Allí, bajo las estrellas, con el bebé creciendo dentro de ella y Alejandro y Natalia estaban en un punto de reconstrucción, tratando de vivir cada día sin la carga del pasado, enfocándose en su presente y en el futuro que estaban construyendo juntos. Pero la paz que habían alcanzado comenzó a tambalearse cuando una sombra del pasado de Natalia volvió para perseguirla. Una tarde, mientras Natalia y Camila estaban en la casa, sonó la puerta de manera insistente. Natalia fue a abrir, sin sospechar lo que se avecinaba, y al abrir se quedó helada. Allí estaba un hombre al que nunca pensó volver a ver. Sergio, un viejo conocido de su pasado, alguien que conocía los verdaderos motivos por los que ella se había involucrado con Alejandro. Sergio había sido quien, en su momento, la había apoyado en su idea de acercarse a Alejandro para vengarse, aunque después se habían distanciado. Sergio la miró con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Vaya, Natalia, parece que estás viviendo la buena vida», dijo, su tono cargado de sarcasmo. Natalia sintió como la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué haces aquí, Sergio?», preguntó, tratando de mantener la calma, mientras Camila se acercaba curiosa desde la sala. Sergio miró hacia adentro, notando a la niña. «He escuchado que tu vida ha cambiado bastante, que ahora estás muy cómoda junto a ese millonario», dijo, sus ojos llenos de una malicia que Natalia recordaba bien. «Pensé que tal vez te gustaría darme algo a cambio de mi silencio, para que no tenga que contarle a Alejandro cómo empezó todo esto». Natalia se sintió invadida por el pánico. Alejandro ya conocía la verdad, pero Sergio podía presentar las cosas de una manera que lo hiciera todo parecer mucho más oscuro, especialmente si decidía incluir detalles manipulados. Sergio sabía cómo aprovecharse de las situaciones, y estaba claro que había venido buscando dinero o algo más. Natalia se giró, tratando de mantener a Camila lejos de aquella situación. «No es un buen momento, Sergio. Necesitas irte». Sergio se cruzó de brazos y soltó una risa burlona. «Oh, vamos, Natalia. No creo que quieras que toda tu pequeña burbuja se destruya tan fácilmente. Quiero hablar, y voy a necesitar algo de tu parte para mantener la boca cerrada». Natalia sabía que no podía permitirse ceder ante él, pero también sabía que, si no lo manejaba bien, Sergio podría arruinar todo lo que había logrado con Alejandro. «No sé de qué estás hablando», intentó desviar, pero Sergio no se dejó engañar. Dio un paso adelante, su voz bajando a un tono amenazante. «Tú sabes perfectamente de qué hablo. Si no quieres que Alejandro escuche una versión más interesante de la historia, más vale que encuentres una forma de compensarme». Natalia se sintió atrapada. No podía permitir que Sergio arruinara todo. Alejandro ya estaba tratando de perdonarla y reconstruir lo que tenían. Si Sergio aparecía ahora, podría destruir todo el progreso que habían hecho. Cuando Sergio finalmente se fue, Natalia se quedó paralizada en la puerta, con la respiración entrecortada. Camila la miraba con ojos grandes y preocupados. «Mamá, ¿quién era ese hombre?», preguntó, con inocencia. Natalia intentó sonreír, aunque sentía que el miedo la estaba consumiendo. «Nadie importante, mi amor. Solo alguien de pasado». Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Natalia seguía sintiendo el peso de la amenaza de Sergio. Sabía que debía contarle lo que había sucedido, pero temía que la situación solo empeorara. Sin embargo, había prometido ser honesta, y sabía que no podía volver a caer en el error de ocultar cosas.
Así que, después de acostar a Camila, se acercó a Alejandro mientras él estaba en el estudio, revisando unos documentos. «Alejandro, hay algo de lo que necesito hablarte», dijo, con la voz temblorosa. Él levantó la mirada de inmediato, notando la preocupación en el rostro de Natalia. «Claro, Natalia, ¿qué pasa?», preguntó, dejando los papeles a un lado y enfocando toda su atención en ella. Natalia se sentó frente a él y tomó aire antes de comenzar. «Hoy, alguien de mi pasado vino a la casa. Se llama Sergio. Era alguien que sabía del plan que yo tenía al principio, cuando me acerqué a ti. Y ahora ha vuelto. Está intentando chantajearme. Quiere dinero. O de lo contrario, amenaza con contarte una versión distorsionada de toda la historia». Alejandro frunció el ceño. La preocupación y la molestia se reflejaron en sus ojos. «¿Qué tan serio es esto, Natalia? ¿Crees que realmente puede hacernos daño?». Natalia asintió lentamente. «Sergio es el tipo de persona que no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Sé que podríamos ignorarlo, pero también sé que es peligroso. No quiero que nada de lo que él haga nos afecte, pero necesitaba decírtelo, porque prometí que no habría más secretos entre nosotros». Alejandro permaneció en silencio por un momento, procesando la situación. Finalmente, se levantó y se acercó a Natalia, tomando sus manos. «Gracias por decírmelo, Natalia. No vamos a dejar que alguien del pasado nos arruine lo que hemos logrado. Vamos a enfrentarlo juntos, como sea necesario. No estás sola en esto». Alejandro hizo una pausa, y sus ojos se suavizaron mientras miraba a Natalia. «Voy a protegerte, a ti y a Camila. Pase lo que pase, no voy a permitir que este hombre nos haga daño. Ya hemos pasado por muchas cosas, y esta no será la excepción». Natalia sintió que las lágrimas inundaban sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Alejandro la abrazó, y ella se dejó envolver por su calidez, sintiendo que, a pesar del miedo que había experimentado ese día, después de aquella conversación, Alejandro se decidió a actuar. Sabía que no podían dejar que Sergio continuara acechando a Natalia y amenazando lo que tanto habían trabajado por construir. Decidió contactar a un investigador privado, alguien en quien confiaba plenamente, para que pudiera averiguar todo sobre Sergio y encontrar la mejor manera de manejar la situación. No era solo por Natalia, sino también por la seguridad de Camila y del bebé que estaba en camino. Él se sentía responsable y no permitiría que nadie los pusiera en peligro. Pasaron algunos días mientras el investigador recopilaba información. Durante ese tiempo, Alejandro trató de mantener la calma y no mostrar su preocupación frente a Natalia, pero ella podía sentir la tensión en el aire. Ambos intentaban actuar de manera normal, especialmente frente a Camila, que era ajena a todo lo que sucedía. Sin embargo, Natalia no podía evitar sentirse nerviosa cada vez que sonaba el timbre de la puerta o el teléfono. La amenaza de Sergio pendía sobre ellos como una espada, y la incertidumbre la tenía al borde. Una tarde, Alejandro recibió una llamada del investigador. Este le informó que había logrado averiguar el paradero de Sergio y tenía una idea clara de sus movimientos y de lo que pretendía. Alejandro se reunió con él en una cafetería discreta para hablar sobre la situación. El investigador le explicó que Sergio estaba pasando por problemas financieros, lo que lo había llevado a buscar a Natalia como una oportunidad para conseguir dinero rápido. Sin embargo, también señaló que Sergio no era alguien con grandes recursos o conexiones peligrosas. Más bien era un hombre desesperado tratando de sacar provecho de la única carta que creía tener. Alejandro, al escuchar esto, decidió que era hora de enfrentarlo directamente. No iba a permitir que Sergio los manipulara, pero tampoco quería poner a Natalia en una situación vulnerable o peligrosa. Junto con el investigador, organizaron un encuentro con Sergio, en un lugar controlado donde Alejandro pudiera dejar las cosas claras de una vez por todas. El día del encuentro, Alejandro dejó a Natalia en casa con Camila y le prometió que todo saldría bien. Natalia, aunque nerviosa, confió en él. Sabía que Alejandro era capaz de manejar la situación, pero el temor de que algo pudiera salir mal la consumía por dentro. Alejandro la abrazó antes de salir y le susurró al oído: «Voy a arreglar esto,
Natalia, confía en mí. Esto terminará hoy. Cuando Alejandro llegó al lugar acordado, Sergio ya estaba allí, sentado con una expresión desafiante en el rostro. Alejandro se sentó frente a él y sin rodeos, comenzó la conversación. Sé por qué estás aquí, Sergio. Sé que intentas chantajear a Natalia. Y quiero que entiendas que no voy a permitirlo. Sergio sonrió con cinismo, inclinándose hacia Alejandro. Ah, ¿sí? ¿Y cómo planeas detenerme? La historia es bastante jugosa, y seguro que muchos estarían interesados en saber cómo tu perfecta novia intentó arruinarte al principio. Alejandro mantuvo la calma, su voz firme. Natalia ya me ha contado todo. No hay nada que puedas decirme que no sepa, y no hay ningún secreto que pueda romper lo que hemos construido. Pero te advierto, Sergio, si vuelves a acercarte a ella, si intentas causar algún problema, te aseguro que enfrentarás las consecuencias. El investigador, que estaba cerca, observaba de lejos para asegurarse de que nada se saliera de control. Sergio parecía sorprendido por la actitud de Alejandro. Era evidente que no esperaba que Alejandro estuviera tan preparado y tan seguro de la verdad. Intentó mantener su postura desafiante, pero comenzó a dudar. ¿Crees que puedes intimidarme solo con palabras?, preguntó Sergio, pero Alejandro no se dejó llevar por sus provocaciones. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Sergio. No es una cuestión de intimidación, es una cuestión de justicia. Natalia y yo estamos empezando algo nuevo, algo verdadero, y no voy a permitir que alguien del pasado con intenciones maliciosas se interponga. Tienes dos opciones: te alejas ahora y nos dejas vivir en paz, o enfrentarás las consecuencias legales y más problemas de los que puedes manejar. La firmeza en la voz de Alejandro, la seguridad con la que hablaba, comenzó a hacer mella en Sergio. Sabía que Alejandro tenía los recursos para hacerle la vida imposible si quería. No estaba tratando con alguien vulnerable, estaba frente a un hombre dispuesto a proteger a su familia a toda costa. Sergio finalmente se echó hacia atrás en la silla, soltando un suspiro y levantando las manos en un gesto de rendición. Está bien, no vale la pena meterse en más problemas. No sabía que estabas tan informado. Me alejaré, pero espero que esta sea la última vez que escucho sobre ustedes. Alejandro lo miró fijamente un momento más antes de levantarse de la silla. Asegúrate de cumplir tu palabra, Sergio, porque no te daré otra advertencia. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, sintiendo una liberación en su pecho. Todo el peso de la situación parecía haberse desvanecido al ver cómo Sergio retrocedía. Al regresar a casa, Alejandro encontró a Natalia en la sala, esperando ansiosamente. Cuando ella lo vio entrar, se levantó rápidamente, su expresión llena de preguntas. Alejandro se acercó y la abrazó, sosteniéndola con fuerza. Todo está bien, Natalia. Sergio no volverá a molestarnos. Se acabó. Natalia se relajó en sus brazos, sintiendo que, finalmente, podían empezar a vivir sin la sombra del miedo. Gracias, Alejandro. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por nosotras. Alejandro acarició su cabello y la miró a los ojos. No tienes que agradecerme nada, Natalia. Esto es lo que hacemos cuando amamos a alguien. Nos protegemos y construimos un futuro sin miedo. Con Sergio fuera de sus vidas, Alejandro y Natalia comenzaron a disfrutar de una tranquilidad que hasta ese momento había parecido inalcanzable. Con cada día que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía más. Alejandro había mostrado hasta dónde era capaz de llegar por proteger a su familia, y Natalia sentía que finalmente podía dejar atrás el pasado con la certeza de que estaba construyendo algo hermoso con él. La llegada del bebé estaba cada vez más cerca, y la emoción se podía sentir en el aire. Alejandro estaba pendiente de cada detalle. Había preparado una habitación especial para el bebé en la mansión, decorándola con cuidado y asegurándose de que todo fuera perfecto. Camila también estaba emocionada. Iba cada tarde a la habitación para acomodar los juguetes y hablarle al bebé que estaba por llegar. La ilusión en los ojos de su hija llenaba a Natalia de una felicidad profunda y la hacía olvidar todas las preocupaciones. Una tarde,
Alejandro organizó una pequeña reunión en la mansión. Había invitado a algunos amigos cercanos y familiares para celebrar la inminente llegada del bebé. Fue un evento íntimo, lleno de calidez y risas. Natalia, aunque se sentía un poco abrumada por el tamaño de su barriga y el cansancio del embarazo, no podía evitar sentir una dicha inmensa al ver cómo las personas que eran importantes para Alejandro ahora también la aceptaban a ella y a Camila como parte de la familia. Durante la celebración, hubo un momento especial cuando Alejandro, sosteniendo una copa, pidió la atención de todos. Se aclaró la garganta, claramente un poco nervioso, algo que Natalia no solía ver en él. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Esta celebración es más que la llegada de un nuevo miembro a la familia. Es un símbolo de un nuevo comienzo para mí, para Natalia, para Camila y para el pequeño que pronto estará entre nosotros. Alejandro hizo una pausa y miró a Natalia, que lo observaba desde el otro lado de la sala, su corazón acelerado al ver la intensidad en sus ojos. Quiero aprovechar este momento para decir algo importante. Se acercó a Natalia, tomó su mano y con una sonrisa sincera, continuó. Natalia, desde el momento en que entraste a mi vida, todo cambió. Me enseñaste lo que significa el amor verdadero, la paciencia y la esperanza. No ha sido un camino fácil, pero cada desafío solo nos ha acercado más. Y hoy, delante de todas las personas que son importantes para nosotros, quiero preguntarte algo. Alejandro soltó la copa y se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. El aire en la sala pareció detenerse, y Natalia sintió como el mundo entero se quedaba en silencio. Alejandro abrió la caja, revelando un anillo sencillo y hermoso. Natalia, ¿te casarías conmigo? ¿Quisieras construir esta vida juntos, como mi esposa, como mi compañera, como la madre de nuestra familia? Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre que había temido perder tantas veces ahora le estaba pidiendo que estuviera con él para siempre, que fueran una familia en todos los sentidos. Ella asintió, sin poder hablar de inmediato por la emoción que la embargaba. Finalmente, logró susurrar entre lágrimas. Sí, Alejandro, sí, quiero casarme contigo. La sala se llenó de aplausos y risas, y Alejandro se levantó, abrazando a Natalia con fuerza mientras ella lloraba de felicidad en su hombro. Camila se acercó corriendo, sin entender del todo, pero sonriendo al ver a su mamá tan feliz. Alejandro la levantó y la incluyó en el abrazo, mientras Natalia se inclinaba para besar la frente de su hija. Fue un momento perfecto, un momento en el que todas las dificultades que habían enfrentado parecían lejanas, insignificantes. Allí, rodeados de personas que los apoyaban y con la promesa de un futuro juntos, Natalia sintió que todo el dolor del pasado había valido la pena. Todo lo que había sufrido, cada miedo, cada duda, los había llevado a ese instante. Y ese instante era perfecto. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Alejandro y Natalia se quedaron juntos en la habitación del bebé. Se sentaron en el suelo, apoyados contra la cuna, mirando la suave luz nocturna que iluminaba la habitación. Alejandro miró a Natalia y le acarició el rostro. Vamos a ser muy felices, Natalia. No prometo que siempre será fácil, pero te prometo que nunca dejaré de luchar por nosotros. Natalia sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Eso es todo lo que necesito, Alejandro. Estar juntos, luchar juntos. Ya hemos superado tanto. Sé que podremos con cualquier cosa. Alejandro la besó suavemente, y allí, en esa habitación llena de sueños y esperanza, Natalia supo que había encontrado su hogar. No en la mansión, no en la riqueza o el lujo, sino en el hombre que las semanas pasaron y la fecha del parto se acercaba cada vez más. Alejandro y Natalia se preparaban con entusiasmo, acomodando los últimos detalles para la llegada del bebé. Alejandro, con el mismo cuidado que había demostrado desde el principio, se aseguraba de que Natalia estuviera cómoda, que no tuviera que preocuparse por nada. Y aunque ella a veces se sentía sobreprotegida, el amor que le demostraba hacía que todo pareciera más fácil. Finalmente, la noche llegó. Natalia comenzó a sentir las contracciones,
Y aunque era algo que habían estado esperando, la emoción y el nerviosismo llenaron la casa. Alejandro, más preparado que nunca, tomó la maleta que habían dejado lista y ayudó a Natalia a llegar al coche mientras Camila los miraba con ojos brillantes, emocionada pero con una pizca de preocupación. «Llámame en cuanto nazca el bebé». «Sí, papá», dijo Camila mientras Alejandro le daba un beso en la frente, asegurándole que todo iba a estar bien. La pequeña se quedaría con la abuela de Alejandro, que también estaba emocionada por la llegada del nuevo miembro de la familia. El camino hacia el hospital fue lleno de palabras de apoyo y respiraciones profundas. Alejandro sostenía la mano de Natalia mientras ella se concentraba en sus respiraciones, tratando de mantener la calma. Habían pasado por tanto juntos, y ahora estaban a punto de comenzar una nueva etapa que los uniría aún más. En el hospital, las cosas se movieron rápido. El personal ya estaba preparado para recibirlos, y Natalia fue llevada a la sala de parto. Alejandro no se apartó de su lado ni un solo momento. Sostenía su mano, le daba ánimos, susurraba palabras de amor cada vez que las contracciones se volvían más fuertes. Y cuando el momento finalmente llegó, cuando el llanto del bebé resonó en la habitación, las lágrimas inundaron los ojos de ambos. Alejandro miró al pequeño bebé en los brazos de Natalia, y en ese instante todo pareció detenerse. Todo el miedo, todas las dudas, toda la culpa que alguna vez había sentido se desvanecieron, reemplazadas por una felicidad indescriptible. Natalia miró a Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas, y ambos compartieron una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Habían llegado hasta allí juntos, y en los brazos de Natalia estaba la prueba de todo lo que habían superado. Alejandro besó la frente de Natalia y luego la pequeña cabeza del bebé. «Es perfecto», susurró, y Natalia asintió, sintiendo que su corazón rebosaba de amor. «Sí, lo es. Todo esto es perfecto». Después del parto, cuando Natalia ya estaba instalada en la habitación del hospital, Alejandro se quedó a su lado, sosteniendo al bebé. Camila llegó poco después, guiada por la abuela, y sus ojos se abrieron con asombro al ver al pequeño. «Es tan pequeñito, mamá», exclamó con una sonrisa llena de ternura. Alejandro le indicó que se acercara, y con mucho cuidado, puso al bebé en los brazos de Camila. Natalia observó la escena con el corazón lleno. Alejandro rodeó a Camila con su brazo, ayudándola a sostener al bebé, y la abuela observaba con una sonrisa desde la puerta. «Te presento a tu hermanito, Camila», dijo Alejandro suavemente, mientras la niña miraba con admiración al bebé. «Vamos a cuidarlo y protegerlo todos juntos». Camila asintió, sus ojos llenos de determinación y amor. «Yo también lo voy a cuidar», papá dijo, y Alejandro se emocionó al escuchar cómo Camila, de forma natural, lo llamaba papá. Fue un momento mágico, uno que Alejandro nunca imaginó que viviría, y que ahora estaba sucediendo frente a él. Más tarde, cuando la habitación estaba más tranquila y Camila se había quedado dormida en la silla junto a la cama, Natalia miró a Alejandro, que estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano. «Hemos llegado tan lejos, Alejandro. Nunca pensé que podría ser tan feliz», susurró, sus ojos reflejando el cansancio, pero también una dicha absoluta. Alejandro la miró con ternura. «Yo tampoco, Natalia, pero no podría imaginar mi vida de otra manera ahora. Ustedes son mi familia, y haré todo lo que esté en mis manos para hacerlas felices cada día». Natalia asintió, y mientras sus ojos se cerraban por el agotamiento, Alejandro se quedó observando a su familia, con el pequeño bebé durmiendo en la cuna junto a la cama y Camila respirando suavemente en la silla. Se permitió un momento para apreciar la plenitud de ese instante, la culminación de todo lo que habían pasado, de cada lucha y cada reconciliación. Estaban allí, juntos, y eso era todo lo que importaba. Con una sonrisa tranquila, Alejandro se inclinó para besar la frente de Natalia una vez más. «Descansa, mi amor. Nosotros estamos aquí, siempre contigo». Y así, en esa habitación de hospital, con la vida recién comenzada de su hijo, Alejandro y Natalia finalmente encontraron la paz que tanto habían buscado. Estaba